este martes 11 de julio. Y volvemos con una temática que, bueno, corresponde también a esta fecha, porque lamentablemente un día como hoy, pero en el año 2006, en la comuna de Chillhuayante fallecieron 10 personas, bomberos también de Chile, en una luz en el Cerro Manquimavia, en el sector del Valle de la Piedra. Hemos estado hablando a lo largo de nuestra programación durante el día sobre esta conmemoración y bueno, ya nos acompaña acá en el estudio la mamá de Rodrigo Mora González y Rosa González. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme a hablar de mi hijo en estos 17 años. Sí. Han sido 17 años difíciles, pero también de mucha gratitud de parte de los bomberos de Chillhuayante. Y recordarlos significa no olvidarlos. Y eso es lo que a nosotros con mi esposo nos mantiene en pie. Es una pena que no se aprende a vivir con ella, se aprende. Sí, Rosa, no se supera. Conversábamos previamente y nos encontrábamos hace algunas semanas en ejercicio que realizaba bomberos en la Plaza de Independencia acá en Concepción sobre las labores que realizaba Rodrigo, capitán, ¿cierto?, de la tercera compañía de Chillhuayante. Él tenía una historia muy importante, un dejo, un esfuerzo encomiable por las comunidades, lo llevó de hecho hasta el extranjero. Exactamente, él cuando, bueno, él ingresó a bombero, yo me enteré cuando ya él estaba en la compañía y él abrazó esta cosa y él siempre quiso prepararse, él siempre estuvo constantemente en cursos, de hecho hay muchos certificados que lo acreditan de los cursos que él hizo. Y llegó a pertenecer a la Academia de Bomberos y de ahí apareció la oportunidad de ir a Estados Unidos a hacer un curso de materiales tóxicos y peligrosos que acá en la región no estaba. Esto fue en el año 2001. 2001 por ahí. Y un día cualquiera me llega y me cuenta, me dice: mamita, me dieron una beca para ir a Estados Unidos, pero él había parte de eso que había que financiarlo. Económicamente nosotros somos una familia modesta de trabajo y se hicieron varias cosas para que él fuera a Estados Unidos a hacerse curso. Para mí, como madre, egoístamente siempre pensando en que a él le iba a servir mucho esto en su futuro y también pensando que él quería quedarse en Estados Unidos un par de años y volver, incluso ir a buscar a su familia, que ella tenía su esposa y su hijo. Y él terminó el curso, se fue donde unos amigos que tenemos nosotros en Connecticut y allá estuvo. Y en ese momento pasó lo de las Torres Gemelas, y como él estaba con este curso, se fue a presentar y lo dejaron. Y él estuvo una semana en la zona cero. Él nunca quiso hablar de esto, lo mantuvo siempre muy en su interior. Y de hecho, cuando a él hicieron un homenaje en la embajada, que ese mismo año que él falleció, el embajador nos dijo que nuestro hijo había sido un hombre de honor, porque nunca lucró con esto. Si yo lo saco a la luz, y le cuento esto, es porque nos sentimos orgullosos de nuestro hijo, orgullosos de nuestros bomberos, en que la capacitación es tan importante para los bomberos y que ellos lo hacen en forma prácticamente anónima. Ellos viven haciendo cursos entre ellos, preparándose, porque como yo le decía, siempre he dicho, hubo un antes y un después. Un antes en la tragedia en que los bomberos eran bomberos nomás en Chile, voluntarios, poco menos que como con un hobby. Después de esta tragedia se notó mucho un cambio en ellos y lo que ahora ellos son
es gracias a que han tenido mucho apoyo de todos los gobiernos, porque yo no hablo de uno solo en particular, sino que de todos. Y especialmente ese año que le tocó estar como presidenta la señora Michelle Bachelet, ella nos apoyó mucho en el sentido de dar dinero para hacer un cuartel nuevo. Porque si ustedes buscan en las fotos que tenemos en esto, ellos tenían un cuartel muy pobre, que era de extrema, digamos. Claro. Y gracias a la muerte de Julio y de mi hijo, porque aquí eran los dos pertenecían a su compañía. Sí, recordemos que dentro de las 10 víctimas, 3 eran bomberos, claro, y Rodrigo era uno de ellos, capitán. Claro, lo que se pensé, como le digo, Julio y ellos estaban luchando por tener un cuartel nuevo. Exacto. Pero que no se concretó antes de fallecer, y después sí. De hecho, ese cuartel tiene el nombre de los dos. Y el otro, el comandante, era de la segunda compañía de bomberos, que también eran, bueno, ellos como compañía se apoyan mucho entre ellos. Entre ellos tienen por lo menos lo que yo veo desde fuera. Sí, sí, ahí bueno, recordamos también al comandante Luis Inostroza Núñez, el capitán Rodrigo Mora González y también el teniente Julio Muñoz, que también fueron parte de las 10 víctimas. Como le digo, ellos ahora en este momento, lo que le he escuchado, porque mi esposo, a raíz de esta tragedia, para poder entender la muerte de nuestro hijo, nosotros nos involucramos mucho con los bomberos. De hecho, yo nunca conocí su compañía antes, pero sí después iba todos los fines de semana a ayudarle a los chicos, no sé, a estar con ellos, acompañándolos, y mi esposo se hizo bombero a raíz de esto. Él se ingresó a la compañía. Se hizo bombero, llegó a tener un puesto importante dentro del cuerpo bombero igual. Y es poco común que un padre, después de fallecer un hijo, se haga bombero. Entonces eso también ayuda al proceso, claro, de la familia. Claro, para entenderlo, porque nosotros no entendíamos el significado. O sea, tú no dices bombero, pero como que es un hobby, y no es un hobby. Ellos son chicos que se preparan, están constantemente haciendo cursos, como le digo, y ahora en este momento ellos son profesionales de la emergencia. Sí, como dice mi esposo, mi esposo me dice que ahora ya cada día están más profesionales, y a nivel país, porque no solamente acá, pues en todo el mundo. Sí, y bueno, las exigencias que también se les pide, como usted bien apuntaba, señora Rosa, a uno u otro gobierno para aumentar, ¿cierto?, las capacidades, las herramientas, y también lo vemos reflejado en el trabajo que han realizado de cerca acá en la región del Biobío, en los recientes incendios forestales o en alguna u otra emergencia donde literalmente dando la vida por aquellas personas que están en peligro. Señora Rosa, hoy se va a realizar también una romería, una conmemoración en el sector de Valle La Piedra. Sí, hoy día bueno, todos los años desde que fallecieron se hace una romería, se les recuerda, se toca la sirena en el momento en que sucedió el alud. Ahí se le hacen sus homenajes a los 3 civiles, o sea, a los 3 bomberos y a los 7 civiles, porque esto es un conjunto de seres humanos que dejó de existir ese día. No fueron los puros bomberos nomás. Claro. Lamentándolo mucho, porque fuimos en realidad 10 familias que quedamos sin digamos, el jefe de hogar en este caso, que era mi hijo, y él era jefe de hogar también. Claro. Pero como le digo, fue una tragedia que marcó mucho a Chiguayante. Y yo muy agradecida, como le digo, de los bomberos, que para mí cada bombero, en cada de mis niños, le digo yo, está mi hijo. Siempre que ellos se protejan. Su voluntad, claro, su vocación. Agradecida igual de la municipalidad, que también los ayuda bastante en cuanto a material, a lo que ellos necesiten. Ellos saben que cuentan con la municipalidad. Claro. Y bueno, yo digo, ojalá que esta tragedia nunca más vuelva a suceder. Exacto. Que es muy triste. De hecho, no ha vuelto a suceder. Es cierto que han habido nuevos mártires, pero en otras condiciones.
Claro. no en esta. Se han tomado quizás las precauciones Claro. en esto, y claro, como usted dice, y también la experiencia de su esposo, padre de Rodrigo, también han aumentado la profesionalización y también los cuidados del trabajo. Claramente esto fue un accidente, una tragedia, una catástrofe, Claro. en donde 10 personas lamentablemente pierden la vida en la situación. Señora Rosa González Labraña, muchas gracias bueno, por compartir esto. Díganos también, ¿a las 20 horas va a ser la romería? A las 20 Ya. horas va a ser la romería en el Valle de la Piedra 1, donde fue el accidente. La única pena que yo tengo en mi corazón, que es ver que ese cerro estaba en el abandono. En estos 17 años no se ha hecho nada. Y a mí me habría gustado mucho que ahí se hubiese hecho algo bonito, un recordatorio. La pena para mí cuando voy a ese cerro es mucho, no sé, porque lo veo abandonado. Sí. Ese es mi único, digamos, sentimiento que yo tengo. Pero del resto, de agradecimiento, de mucho cariño, de mucho afecto. Muchas gracias a usted por permitirme estar acá. Sí, no, muchas gracias a usted, señora Rosa, por compartir las experiencias de Rodrigo, tanto acá en Chile como en el extranjero, y la experiencia de su esposo y usted como familia. Gracias por también compartir. Y que ojalá más chicos bomberos, más chicos ingresen a bomberos y que se les den esta oportunidad de ir a hacer estos cursos afuera, porque se necesita mucha experiencia. Es posible y lo necesitamos acá. Exactamente. Muchas gracias, señora Rosa, por haber estado con nosotros aquí en TV.